Hola amigos, hoy quería comentarles un artículo que salió publicado en la página El Ciudadano Web que habla sobre el paleoarte. Es una entrevista a dos paleoartistas. Se trata de este oficio de revivir animales prehistóricos a través de la fusión entre la ciencia y el arte. El biólogo José Luis Gómez y el ilustrador científico y escultor Jorge González recrean especies que se extinguieron antes de la aparición del hombre sobre la Tierra. Algo seguro es que nadie vio nunca a un tiranosaurio, a un velociraptor o a un triceratops. Sin embargo, se puede conocer a estos y otros tantos animales prehistóricos a través de las expresiones artísticas que traducen la divulgación científica para el gran público. A partir del sentido estético y del conocimiento científico, el paleoarte recrea estos animales tal como debieron ser en vida, en sus ecosistemas autóctonos, a través de dibujos, ilustraciones o esculturas que pretenden ser lo más fieles y rigurosas posibles. El trabajo de la reconstrucción de la flora y la fauna extinta es un arte privilegiado porque es una forma de descubrir, gracias a la ciencia, el misterio de la extinción y del pasado, expresó el biólogo y paleoartista José Luis Gómez. En esta disciplina, Gómez es el pionero en Argentina. Cuando él comenzó su trabajo ni siquiera había un término que lo definiera, el cual fue acuñado luego, aunque de manera informal, por un artista visual estadounidense, Mark Hallett. El paleoarte es como traducir el Martín Fierro para que llegue a Corea y lo entiendan. El arte cumple la función de hacer algo entendible, de conmover, despertar el interés por lo maravillosa que fue y es la vida en nuestro planeta. Egresado de la Universidad de Buenos Aires como biólogo, Gómez participó desde temprano en numerosas excavaciones en el sur argentino en busca de los fósiles que tiempo después aprendió a reconstruir de manera autodidacta, ya que no existe una carrera universitaria para tal fin. Siempre trabajo sobre una base científica, pero sin volverme tan frío. Hay que mantener una cantidad de locura suficiente como para que la cosa tenga frescura, ya que el arte está ahí. El experto lleva más de 3 décadas en el oficio. Hay algo que uno lleva adentro, lo que se denomina el inconsciente biológico, a partir del cual intuye que algo está bien o mal reconstruido. Es muy subjetivo, va más allá de lo que uno pueda haber aprendido en la facultad, reflexionó el artista, que ha creado Paleorama, un museo itinerante que lleva por todo el país dinosaurios y mamíferos fósiles, argentinos particularmente, que ellos replicaron en tamaño real. Por su parte, el ilustrador científico y escultor Jorge González lleva en esta disciplina más de 25 años. Para él, lo más increíble es ver por primera vez, después de millones de años, cómo se vería un animal extinto que no lo vio nunca nadie antes. Su fascinación por los dinosaurios comenzó cuando tenía 4 años y visitó por primera vez el Museo de La Plata, ciudad de la que es oriundo y donde estudió Bellas Artes, aunque hace más de 2 años reside en la provincia de Jujuy. Los dinosaurios tienen algo maravilloso en términos pedagógicos, ayudan a ampliar la mente de los niños, cautivan la imaginación. Realmente son animales fantásticos que desaparecieron de la faz de la Tierra dejando el secreto de sus increíbles características, que con nuestro trabajo vamos poco a poco dando a conocer. Ambos paleoartistas fueron parte de numerosas campañas paleontológicas de búsqueda y extracción de fósiles en yacimientos del sur del país. Durante una excavación en Río Negro, González y su hermano encontraron una especie extinta nueva, entre comillas, que luego de ser estudiada, los investigadores, a modo de dedicatoria, la denominaron buitre raptor gonzalezorum, que significa buitre rapaz de Fabián y Jorge González. Por supuesto, es mi especie favorita, contó González, que tuvo a su cargo la ilustración que dio a conocer esta nueva especie que vivió hace 100 millones de años en la región y que terminó increíblemente siendo tapa de la revista Nature. Tanto para una ilustración como para una escultura, primero es necesario realizar un estudio morfológico del individuo a reconstruir, tanto los aspectos internos como su apariencia externa, a partir de los fósiles y los conocimientos disponibles, para luego integrar a ese ejemplar en su ambiente original, con el clima, la vegetación, la fauna y el terreno que lo rodeaba.
En muchos casos, los paleoartistas comparan con animales y ambientes actuales, especialmente con reptiles y aves, cuya morfología y colores suelen ser fuente de inspiración. Una vez listo el boceto, los materiales que dan forma y color a estos animales prehistóricos suelen ser el poliestireno expandido, la masilla plástica, arcilla, yeso, silicona e incluso fibra, junto a pinturas acrílicas específicas dependiendo dónde se expondrá el ejemplar. Cuanto más grandes son, más personas necesitamos para trabajar, dijo González, que acaba de finalizar una escultura de un Purusaurus, un cocodrilo de 12 metros que requirió del trabajo de 6 profesionales. A pesar de lo gratificante y apasionante que es el paleoarte, ambos señalaron una falta de reconocimiento de la disciplina y cuestionaron que no hay en el país un paleoartista que trabaje oficialmente en una institución, sino que se los contrata temporalmente para hacer trabajos puntuales. Tenemos un montón de historias por contar aún, muchos animales que ya sabemos que existieron, pero que todavía no nos han convocado para ilustrarlos y darlos a conocer, ya que hay un trabajo previo con los fósiles que está pendiente en las instituciones y que es importante que lo avancemos. Tal vez a partir de un pequeño fósil, estos artistas son capaces de lograr una imagen realmente muy nítida sobre ese mundo del pasado. La paleoilustración es siempre una hipótesis de un mundo perdido, una imagen que se realiza con rigor científico y en la que nada se deja a la casualidad, pero que es hija de su tiempo, porque puede surgir un nuevo descubrimiento que eche por tierra estas hipótesis. Desde un simple fósil podemos ilustrar este mundo perdido gracias a la suma de esfuerzos de expertos paleontólogos que durante décadas investigan a los fósiles. Primero hay que conocer los tamaños, a partir de la morfometría tomar medidas, estimar cuánto mediría la cabeza, cuál sería la envergadura del resto del cuerpo. Con estos datos, nada se inventa, aunque existen hipótesis o convenciones que todavía no han podido refutarse. Por ejemplo, el color. Nadie sabe realmente de qué color serían los dinosaurios o reptiles que vivieron hace cientos de millones de años. El paleoartista mira a su alrededor, a aquellos animales que hoy en día viven y se comportan en espacios semejantes. Si es un ave marina o costera, como los albatros, tienen un color blanco en su parte inferior para que los peces en el agua no vean una sombra. En biología nada es casual y hace millones de años tampoco. La mayoría de los paleoartistas han sido autodidactas, fueron aprendiendo a partir de indicaciones de los expertos y de mucha práctica. El paleoarte tiene esta gran función de llenar lagunas, de imaginar aspectos, de hacerlo con rigor y exige una gran observación. A continuación voy a dejarles algunos de los paleoartistas más conocidos y más influyentes. Si ustedes conocen algún paleoartista que les ha gustado mucho, que les encanta su trabajo, déjenme su nombre en los comentarios. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito.